Fue un bailarín y maestro de ballet francés. Es más conocido por crear el ballet La Fille Malgarde, una de las obras más perdurables y populares del repertorio del ballet. D'Auberval se formó en la Escuela de la Ópera de París, donde estudió con el gran Jean-Georges Noverre. Fue nombrado primer bailarín del ballet de la Academia Royal de Música en 1763 y en 1771 fue nombrado maestro de ballet. En 1783 D'Auberval se trasladó a Burdeos, donde aceptó el puesto de maître de ballet en el Gran Teatro de Bordeaux, cargo que ocupó hasta 1791. En 1789, D'Auberval creó su ballet más perdurable, La Fille Malgarde, en el que su esposa, la bailarina Marie-Madeleine Crespé, conocida en la historia como Madame Teodoro, creó el papel de Lison. Durante su tiempo fue admirado por su habilidad para integrar la acción dramática de la danza. Arthur Saint-Léon nació en París el 17 de septiembre de 1821 y falleció el 2 de septiembre de 1870. Fue un maestro de ballet y coreógrafo francés. Realizó parte importante de su carrera como maestro y coreógrafo en el Ballet Imperial de San Petersburgo desde 1859 hasta 1869. Su coreografía más conocida es el ballet Coppelia. Nació en París, pero se crió en Stuttgart, donde su padre era maestro de danza para la corte y el ballet del teatro de la ciudad. Saint-Léon fue animado por su padre, que también había sido bailarín de ballet de la Ópera de París, a estudiar música y danza. Estudió violín con Joseph Maiseder y Niccolò Pagani. Al mismo tiempo estudió ballet para poder actuar tanto como violinista como bailarín. A los 17 años debutó como primer bailarín en un papel de carácter en el Teatro Real de la Moneda de Bruselas. Comenzó a realizar giras por toda Europa, bailando en Alemania, Italia e Inglaterra, obteniendo mucho éxito. Filippo Taglioni. Filippo Taglioni recibió su formación en danzas predominantes con Carlo Blasi y Gianfrancois Coulon. Hizo su debut como bailarina a los 17 años en Pisa, interpretando papeles femeninos. Bailó en otras ciudades italianas antes de ingresar en la Ópera de París. Con Vestris como director del Ballet Real Sueco en Estocolmo, Suecia, aceptó de buena gana una invitación para ser bailarín principal y maestro de ballet. En Estocolmo se casó en 1803 con la bailarina Sofia Carlsen, hija del famoso cantante de ópera sueco Christopher Christian Carlsen y la actriz polaca Sofia Stępowska. Tuvieron dos hijos, Maria Taglioni y Paul Taglioni, quienes se convirtieron en bailarines. Para escapar de los peligros de las guerras napoleónicas, Filippo lo trasladó a París. Bailó y coreografió en Europa, principalmente en Italia, Austria, Suecia, Dinamarca y Alemania. Finalmente fue invitado a ocupar puesto más permanente en el teatro de Viena. Una vez instalado en Viena, mandó llamar a Mari, que había estudiado ballet en París. A su llegada, Filippo se desanimó por su progreso artístico y comenzó a entrenarla él mismo. Le hizo practicar ballet 6 horas al día durante 6 meses, usando un método nivelado de entrenamiento técnico. Era muy estricto con ella y buscó que su estilo fuera ligero y delicado. Ella tuvo mucho éxito. Él debe ser reconocido como un pionero en un estilo de ballet que alteraría para siempre la naturaleza misma del arte. Taglioni murió en Italia el 5 de febrero de 1871 a la edad de 93 años. Maria Taglioni. Maria Taglioni fue la máxima estrella del romanticismo en el ballet, aunque nació en Estocolmo, Suecia, el 23 de abril de 1804. Provino de una familia de artistas milaneses célebres de toda Europa. Con el estreno de La Sílfide, obra de ballet creada por su padre y estrenada por ella en Europa en la Ópera de París el 12 de marzo de 1832, acompañada por Joseph Massillon y Lisa Noblet. Se inició la era del baile en puntas y gracias a la consolidación de un nuevo estilo de ballet, el romanticismo. Asimismo, la bailarina se consagró al bailar en puntas de pie por primera vez en la historia de la danza como la más grande bailarina del momento. A pesar de la discapacidad que marchaba su rostro, la postura del cuerpo delante, con las piernas en la cuarta posición y los hombros ligeramente inclinados,
hizo que se pudiera conocer su estilo. Fue primera bailarina de la Academia Royal de Música de París. Ella bailó en el tan aclamado ballet Bolshoi y fue pionera en el también famoso Grand Pas de Quarte. Con su técnica, peso y capacidad extraordinaria para el equilibrio sobre los dedos del pie, fue la primera en desafiar la gravedad al hacer el pointe work. Fue su arte, sobre todo en su papel en La Schildpide, lo que cambió para siempre la forma del arte del ballet. En Carlotta Grisi. Carlotta Grisi nació el 28 de junio de 1819 en Vicinada, Istria, Italia. Su familia siempre estuvo involucrada en la ópera y a pesar de tener una gran voz escogió el ballet. A los 7 años fue inscrita en la famosa Academia de la Scala de Milán, pero hasta los 10 años no fue que recibió los papeles para actuar en escena. Ella se convirtió en amante de Perrot y se dijo que se casó con él. En 1826 ingresó en la Escuela de Ballet del Teatro de la Scala, en cuya compañía ingresó en 1829. En 1833 comprendió una gira por Italia y en Nápoles conoció a Jules Perrot, que se convirtió desde entonces en su maestro y amante. Con él apareció en los teatros de Londres, Viena, Múnich y Milán, así como en París, donde debutó en el Teatro de la Renaissance con las danzas de la ópera Le Cingaro coreografiadas por Perrot. Ocupó el rango de bailarina de la Ópera de París entre 1841 y 1849 y como tal puso en escena nuevos ballets de Perrot. En 1854, Carlotta Grisi abandonó los escenarios definitivamente después de haber sido madre de una niña. Lucy Legrand. Lucy Legrand fue bailarina y coreógrafa danesa, nacida en Copenhague el 30 de junio de 1819 y muerta en Múnich el 4 de abril de 1907. Estudió en la escuela del Real Ballet danés con Augusto Bournonville, con quien marchó a París en 1834. Ese mismo año debutó con el Real Ballet danés, compañía en la que pronto ascendió a bailarina principal. Estrenó muchos ballets. En 1838 debutó en la Ópera de París con el estreno del ballet de Milton Le Carnaval de Venise y obtuvo permiso de Su Majestad para dar 6 representaciones en Hamburgo, ya que decidió abandonar definitivamente Dinamarca en 1839, tras serias disputas con Bournonville. Sustituyó magistralmente a Fanny Elssler en una representación de la Sylphide en París, lo que originó un conflicto entre ambas bailarinas. Fanny Elssler nació el 23 de junio de 1810 en Viena, Austria. Hija del copista que trabajaba con el compositor Franz Hind, que tuvo a su pequeña de la mano tras los entretelones de los escenarios. Fanny comenzó sus estudios en la Escuela de Ballet de Kartenor, Teatro de Viena, con Jan Aumer, e hizo su debut en 1818, junto a su hermana mayor, Teresa, en papeles infantiles. El potencial artístico de Fanny fue descubierto pronto por el empresario Domenico Barbaja, que decidió llevarla a la gira a Nápoles en 1824, donde destacó en los ballets de Filippo Taglioni. En 1840 viajó a Estados Unidos para realizar una gira que duró 2 años. Después continuó bailando por toda Europa hasta su retirada en 1851. En 1842 regresó a Europa, donde presentó nuevos ballets de Jules Joseph Perrot en Viena, Berlín, Londres, Budapest, Milán, Bruselas, Dublín y Hamburgo. Fanny Cerrito. Fanny Cerrito fue una bailarina y coreógrafa italiana nacida en Nápoles el 11 de mayo de 1817 y muerta en París el 6 de abril de 1909, cuyo nombre original era Francesca Teresa Giuseppa Raffaella. Estudió danza en Nápoles y debutó en el Teatro del Fondo con el ballet L'Oroscopo de Galcerani. En Nápoles también estrenó los ballets de Salvatore Taglioni, Bianca di Messina, entre otros. Tras una temporada de gira por los principales teatros italianos, Cerrito fue contratada en 1836 por el Cartentor Teatro de Viena. Allí recibió el apelativo de Fanny, que conservó hasta el final de sus días.
Entre 1838 y 1840 fue primera bailarina del Teatro de Scala. Allí tuvo la oportunidad de mejorar su técnica junto al maestro Carlos Di Blasis. Marius Petipa. Marius Petipa fue un bailarín, coreógrafo y maestro considerado el padre del ballet clásico. Nació en Marsella en 1818 y falleció en Crimea en 1910. Él nació en una familia dedicada al teatro y a la danza. Comenzó los estudios de ballet con su padre en Bruselas e hizo su primera aparición en escena en 1823, aunque él mismo reconocía que se sintió más atraído por la música que por el ballet, por lo que compaginó los estudios de violín en el conservatorio con la aparición en los ballets montados por su padre. En octubre de 1839 realizó una gira por Norteamérica, pero regresó sin concluirla. A su vuelta a Francia trabajó como primer bailarín en la ópera de Nantes. En 1843 se trasladó al Gran Teatro de Burdeos, donde permaneció hasta la quiebra del teatro. En junio de 1844, momento en que viajó a España. Marius Petipa fue el primer bailarín del Teatro del Circo de Madrid hasta enero de 1847 y participó en los ballets Giselle, El Diablo Enamorado, Ondina, entre otros. Por otra parte, entre abril y agosto de 1846 realizó una gira por 7 ciudades andaluzas. La repercusión que su paso por España tuvo para Petipa se evidenció posteriormente desde el punto de vista coreográfico, ya que una vez en Rusia no solo incluyó danzas españolas dentro de sus ballets clásicos. La hija del faraón, El lago de los cisnes, Raimonda, entre otros, sino que fueron varios los ballets completos que creó con tema y bailes españoles, entre ellos Paquita, La estrella de Granada o su famoso Don Quijote, aunque numerosas biografías del coreógrafo señalan que en España no creó varias coreografías de tema español. No existe ningún registro documental que permita acreditar con rigor la existencia de alguna de estas obras. En enero de 1847, tras una romántica y prolongada fuga con una aristócrata española, abandonó España y en mayo llegó a Rusia, donde formó una extensa familia y trabajó como bailarín y coreógrafo del Ballet Imperial, desempeñando el cargo de director entre 1869 y 1903. Características fundamentales de los ballets románticos y de los ballets clásicos. En el ballet clásico, las bailarinas usan zapatillas de media punta hasta que sus huesos sean lo suficientemente fuertes y estén entrenados para usar y soportar zapatillas de punta. El ballet clásico está basado en pasos, posiciones y formas de cargar el cuerpo que se originan fundamentalmente en el siglo XVIII con el trabajo de Jean-Georges Noverre. El ballet o danza clásica es un género dramático cuya acción es representada por medio de pantomimas y danzas. En cuanto al ballet romántico, la técnica de elevación, técnica de saltos y baile de puntas encuentra en el romanticismo su aplicación artística, al mismo tiempo un factor puramente técnico. La introducción de los teatros de la luz de gas ayuda a introducir en los teatros una atmósfera completamente diferente, pues se ilumina el escenario y la sala permanece a oscuras. En los decorados que aplican la técnica de desgarre en superposición y efectos lumínicos fueron otro elemento clave. El objetivo de todo ello era la representación del mundo romántico de los sueños, la fantasía, lo irreal frente a lo terreno y concreto, pues se lograba crear un espacio escénico en el que se podía representar un espacio ideal que hacía perceptible ese mundo contrastado de realidad y ficción. ¿Cuál es la importancia del legado coreográfico de Marius Petipa? Marius Petipa es una figura clave que conecta y enlaza el ballet romántico con el clásico, creado por él. El valor de su legado para la historia de la danza es inestimable y fue calificado por Balanchine como el más grande de todos los maestros. Coreografió más de 50 ballets completos, La Bella Durmiente, La Bayadera, Cascanueces, entre otros, y numerosas obras cortas, además de ser el creador de la estructura del paso a dos tal y como las conocemos hoy, entre adagio, variaciones y coda. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.